De Guy de Maupassant, el cuento El miedo. A J. K. Husmans. Acabada la cena, subimos de nuevo a cubierta. Delante de nosotros, ni un estremecimiento en toda la superficie del Mediterráneo, que una luna llena y plácida tornasolaba. El gran barco se deslizaba lanzando al cielo, que parecía tachonado de estrellas, una gran serpiente de humo negro, y detrás de nosotros el agua blanquísima, revuelta por el rápido paso del pesado navío, batida por la hélice, espumaba y parecía retorcerse, removiendo tal cantidad de claros fulgores que se hubiera dicho luz de luna en ebullición. Éramos 7 u 8, en silenciosa admiración, con el ojo puesto en el África lejana, hacia la cual nos dirigíamos. El comandante, que fumaba un puro en medio de nosotros, retomó de repente lo que había empezado a contar en la cena. Sí, esa vez pasé miedo. Mi barco se quedó 6 horas en ese escollo en el casco, batido por el mar. Por fortuna, a eso del atardecer, fuimos recogidos por un barco carbonero inglés que nos avistó. Entonces un hombre alto, de rostro tostado y aspecto serio, uno de esos hombres que se intuye han atravesado grandes países desconocidos, en medio de peligros continuos, y cuya mirada serena parece guardar, en su hondura, algo de los paisajes extraños que ha visto, uno de esos hombres que adivinan templados en el coraje, abrió la boca por primera vez. Comandante, dice usted que pasó miedo. No me lo creo. Creo que se equivoca de palabra y acerca de la sensación que tuvo. Un hombre enérgico no tiene nunca miedo frente a la amenaza del peligro. Puede estar emocionado, agitado, ansioso, pero el miedo es otra cosa. El comandante prosiguió entre risas. Diantre, le garantizo que pasé miedo de verdad. Entonces el hombre de tez tostada dijo con voz parsimoniosa: Permítame explicarme. El miedo, y hasta los hombres más arrojados pueden tener miedo, es algo espantoso, una sensación atroz, como una descomposición del alma, un espasmo tremendo del pensamiento y del corazón, cuyo simple recuerdo produce escalofríos de angustia. Pero eso no le sucede a las personas valerosas, ni durante un asalto, ni ante la certeza de la muerte, ni ante cualquier peligro normal. Solo sucede en determinadas circunstancias anormales, bajo algunos influjos misteriosos, ante riesgos indefinidos. El verdadero miedo es algo así como una reminiscencia de los fantásticos terrores de antaño. Un hombre que crea en los fantasmas y que se imagine que ve un espectro en la oscuridad, sentirá el miedo en todo su espantoso horror. Yo he sentido el miedo en pleno día, hace unos 10 años de ello. Lo sentí de nuevo el pasado invierno, en una noche de diciembre. Y sin embargo, he pasado por muchos peligros, por muchas aventuras que parecían mortales. Me he batido a menudo. He sido dejado por muerto por unos ladrones. He sido condenado a la horca por revolucionario. En América y en las costas de China fui arrojado al mar desde la cubierta de un barco. Cada una de esas veces me creí perdido y me resigné enseguida a mi situación, sin emoción ni tampoco lamentarme. Pero eso no es el miedo. Yo lo presentí en África, y sin embargo, él es hijo del norte. El sol lo disuelve como una niebla. Noten bien esto, señores. Para los orientales la vida no cuenta nada. Se resignan enseguida. Sus noches son claras y vacías de leyendas, así como también sus almas están vacías de las sombrías inquietudes que acosan los cerebros en los países fríos. En Oriente se puede conocer el pánico, pero se ignora el miedo. Pues bien, he aquí lo que me sucedió en esta tierra de África. Estaba atravesando las grandes dunas al sur de Ouargla.
es uno de los más extraños lugares del mundo. Ya conocen ustedes las arenas lisas y rectas de las interminables playas del océano. Pues bien, imagínense el mismo océano convertido en arena durante un huracán. Imaginen una tempestad silenciosa de inmóviles olas de polvo amarillo. Estas olas desiguales, diferentes, son altas como montañas, alzadas precisamente como oleajes desencadenados, pero todavía más grandes, y estriadas como el Muaret. Sobre este mar furioso, mudo y sin movimiento, el sol abrasador del sur derrama su llama implacable y directa. Hay que trepar esas olas de ceniza de oro, bajar, subir de nuevo, subir sin tregua, sin descanso y sin sombra. Los caballos agonizan, se hunden hasta los corvejones y se deslizan al bajar la otra vertiente de esas sorprendentes colinas. Éramos dos amigos a los que seguían 8 Spites y 4 camellos con sus respectivos camelleros. Ya no hablábamos siquiera, muertos de calor, de fatiga y devorados por la sed como ese desierto ardiente. De repente, uno de estos hombres lanzó una especie de grito. Todos se detuvieron y nosotros nos quedamos inmóviles, sorprendidos por un inexplicable fenómeno conocido por los viajeros de esas regiones perdidas. En alguna parte, cerca de nosotros, en una dirección indeterminada, redoblaba un tambor, el misterioso tambor de las dunas. Redoblaba claramente, unas veces más vibrante, debilitado otras, deteniéndose y luego volviendo a empezar con su redoble fantástico. Los árabes, asustados, se miraban, y uno dijo, en su lengua, la muerte se cierne sobre nosotros. Y he aquí que de repente mi compañero, mi amigo, casi un hermano, cayó del caballo, de cabeza, fulminado por una insolación. Y durante 2 horas, mientras yo trataba en vano de reanimarle, aquel tambor continuó atronándome en los oídos con su ruido monótono, intermitente e incomprensible. Yo sentía que me dominaba el miedo, el verdadero miedo, el miedo horrible. Delante de aquel querido cadáver, en aquella hondonada incendiada por el sol entre 4 montes de arena, mientras que el eco desconocido nos traía a 200 leguas de todo pueblo francés el frenético redoble del tambor. Aquel día comprendí qué quería decir pasar miedo, y lo comprendí mejor aún en otra ocasión. El comandante interrumpió al narrador. Disculpe, señor, pero ¿qué era ese tambor? El viajero respondió: No lo sé en absoluto, nadie lo sabe. Los oficiales, que se ven sorprendidos a menudo por este extraño ruido, lo atribuyen normalmente al eco, aumentado, multiplicado, desmesuradamente ampliado por las ondulaciones de las dunas, provocado por una lluvia de granitos de arena arrastrados y estampados por el viento contra unas matas de hierbas secas, pues se ha observado, en efecto, que el fenómeno se produce en las proximidades de pequeñas plantas abrasadas por el sol y duras como pergamino. Ese tambor, por tanto, sería una especie de espejismo del sonido. Eso simplemente, pero no lo supe hasta más tarde. Ahora voy a mi segundo espanto. Fue el invierno pasado, en un bosque del nordeste de Francia. El cielo estaba tan oscuro que anocheció 2 horas antes. Tenía como guía a un campesino que caminaba a mi lado por un sendero, bajo una bóveda de abetos que el viento desencadenado hacía aullar. Entre las cimas veía correr unas nubes en desbandada, unas nubes perdidas que parecían huir ante algo que les daba miedo. A veces, bajo una inmensa ráfaga, todo el bosque se doblaba del mismo lado con un gemido de dolor, y el frío me invadía, a pesar de mi paso rápido y mis ropas de abrigo. Teníamos que cenar y dormir en casa de un guardabosque, que vivía no lejos de donde estábamos. Yo iba allí de casa.
De vez en cuando mi guía alzaba la vista y murmuraba: «Pinta mal tiempo». Luego me habló de la gente a cuya casa íbamos. El padre, 2 años antes, había dado muerte a un cazador furtivo y desde entonces estaba sombrío, como acosado por su recuerdo. Sus 2 hijos, casados, vivían con él. Las tinieblas eran densas, no veía nada delante ni alrededor de mí, y el ramaje azotado de los árboles llenaba la noche de un ruido continuo. Finalmente vi una luz, y poco después mi compañero llamaba a una puerta. Gritos agudos de mujeres nos respondieron. Luego, una voz masculina, una voz rota, preguntó: «¿Quién va?». El guía dijo su nombre. Entramos. Fue una visión inolvidable. Un viejo de blancos cabellos, mirada de loco, rifle cargado en mano, nos esperaba de pie en medio de la cocina, mientras 2 mocetones armados con hachas estaban de guardia en la puerta. En los ángulos oscuros vi a 2 mujeres de rodillas, con el rostro oculto contra la pared. Dije quién era. El viejo volvió a apoyar el arma en la pared y mandó que me preparasen la habitación. Luego, al ver que las mujeres no se movían, me dijo bruscamente: «Sepa, señor, que maté a un hombre. Hará 2 años esta noche. El año pasado vino a llamarme y ahora le espero», añadió con un tono que me hizo sonreír. «Por eso estamos intranquilos». Le tranquilicé como pude, feliz de haber llegado justo en ese momento y de poder asistir a ese espectáculo de terror supersticioso. Conté unas historias y conseguí calmar un poco a casi todo el mundo. Junto al hogar, un viejo perro, casi ciego y bigotudo, uno de esos perros que se parecen a personas que uno conoce, dormía con el hocico entre las patas. Afuera, la tempestad azotaba con saña la casita, y por una estrecha ventana, una especie de mirilla situada cerca de la puerta, veía de repente a la luz de los relámpagos un revoltijo de árboles zarandeados por el viento. A pesar de mis esfuerzos, me daba cuenta de que dominaba a aquella gente un profundo terror, y apenas dejaba yo de hablar, les veía aguzar el oído. Cansado de aquellos estúpidos temores, estaba a punto de pedir permiso para retirarme a dormir, cuando el viejo guardabosques saltó de su silla, cogió de nuevo el rifle y balbuceó con voz quebrada: aquí está, le oigo». Las 2 mujeres volvieron a postrarse de rodillas en sus rincones, tapándose la cara, y los hijos volvieron a coger sus hachas. Iba yo a tratar de apaciguarles de nuevo, cuando el perro dormido se despertó bruscamente y, alzando su cabeza, tensando el cuello, mirando hacia el fuego con su mirada casi apagada, lanzó uno de esos lúgubres aullidos que hacen estremecerse a los viejos por la noche en el campo. Todos los ojos se volvieron hacia él, que ahora estaba inmóvil, derecho sobre sus patas, como poseído por una visión, y luego empezó de nuevo a aullar hacia algo invisible, desconocido, pero no por eso menos espantoso, porque se le erizaba todo el pelaje. El guardabosque, lívido, gritó: lo siente. Estaba también él cuando le maté». Y las 2 mujeres, aterradas, se pusieron a dar alaridos junto con el perro. Inmediatamente un gran escalofrío recorrió mi espinazo. Ver al animal en aquel lugar y a aquella hora, en medio de esa gente trastornada, era algo espantoso. Durante una hora el perro aulló sin moverse, aulló como en un sueño angustioso, y el miedo, el tremendo miedo, entraba en mí. ¿Miedo a qué? ¿Qué sé yo? Era miedo y punto. Nos quedamos inmóviles, pálidos, en espera de un acontecimiento horrible, aguzando el oído, el corazón palpitante, trastornados al mínimo ruido. El perro comenzó a dar vueltas por la habitación, husmeando las paredes
y siguiendo con sus gemidos. Aquel animal nos hacía enloquecer. Entonces el campesino que me había hecho de guía se le echó encima en pleno paroxismo de terror y, abriendo una puerta que daba a un pequeño patio, lo arrojó fuera. Enmudeció enseguida y nos vimos sumidos en un silencio más espantoso aún. De improviso, todos a la vez, nos sobresaltamos. Un ser se arrastraba pegado a la pared del lado que daba al bosque. Luego rozó la puerta y pareció que la tantease, con mano insegura. No se oyó nada más durante un par de minutos que nos hicieron enloquecer. Luego volvió, siempre rozando la pared, y raspó despacito, como podría hacerlo un niño con una uña, y de pronto, pegada al cristal de la mirilla, apareció una cabeza blanca, con dos ojos relucientes como los de una fiera. Salía de su boca un ruido indistinto, un murmullo quejumbroso. Entonces se oyó un ruido tremendo en la cocina. El viejo guardabosque había disparado. Y al punto los hijos se precipitaron a tapar la ventanita, levantando contra ella la gran mesa, reforzándola con el aparador. Les juro que al ruido de la descarga del rifle, que no me esperaba, sentí tal angustia en el corazón, en el alma y en el cuerpo, que me sentí desfallecer, casi a punto de morir de miedo. Hasta el amanecer fuimos incapaces de movernos, de decir una sola palabra, crispados en un indescriptible espanto. Sólo cuando vimos entrar por los póstigos un hilo de luz nos atrevimos a desatrancar la salida. Al pie de la pared, contra la puerta, yacía el viejo perro, con el hocico destrozado por una bala. Había salido del patio abriendo un agujero por debajo de la cerca. El hombre de rostro tostado calló. Luego añadió: esa noche no corrí ningún peligro, y sin embargo prefería volver a vivir todas las horas en que me he enfrentado a los peores peligros antes que el solo instante de la descarga del rifle contra esa cabeza barbuda de la mirilla.